Esta es una conferencia de carácter técnico. Como ustedes saben, la fotografía tiene básicamente dos partes. Una parte es que la fotografía es una ciencia y la otra es que la fotografía es un arte. Es una ciencia porque a través de todas las mediciones que se hacen respecto al comportamiento de la luz, nosotros tenemos unos parámetros que debemos entender, que debemos respetar y conocer. Y esa sería la parte técnica de la fotografía. La parte en que la fotografía es un arte tiene que ver con todas las demás disciplinas que hacen hermoso el trabajo fotográfico. Por ejemplo, el arte requiere mucha práctica para poderse dominar. Y yo creo que cualquiera que agarra una cámara automática puede convertirse en un artista de la fotografía sin conocer demasiado profundamente la parte técnica. Sin embargo, estoy seguro que conocer la parte técnica de la fotografía nos va a ayudar a desarrollar mucho más la parte artística, porque no vamos a estar atados al modernismo de las cámaras, a todos aquellos avances que ciertamente han sido muy adecuados e importantes, pero que de alguna manera han convertido a la fotografía en algo demasiado expandido en cuanto a las personas que toman fotografías. Tomar una fotografía puede hacerla cualquiera con un celular. Las cámaras automáticas tienen modos manuales que no me dejan pensar, sino que la cámara piensa por mí, toma la foto según unos parámetros, según un programa, y eso ha limitado de alguna manera el desarrollo de la fotografía como arte. Por eso es que esta tarde, gracias al Centro Cívico Cultural Legislativo, vamos a abordar lo que se llama el triángulo de exposición. El triángulo de exposición es la parte básica de la ciencia de la fotografía. Y para nosotros conocer por qué es necesario tener tres válvulas distintas para regular el caudal de luz que entra hacia nuestra cámara, para poder entender cuál fue la necesidad de poner tres y no solamente una, nosotros tenemos que remontarnos al origen de la fotografía. Primero, recordaremos qué es la fotografía. El término fotografía viene de dos palabras griegas. La primera es phos, que significa luz, así como en la palabra fósforo, y la otra es graph, que significa dibujar o rayar, así como cuando decimos nosotros la palabra gráfico en español, tienen las mismas raíces. Por lo tanto, en el más amplio y común sentido de la palabra fotografía significa dibujar con luz. Pero esto era literalmente lo que se hacía antes. Por ejemplo, desde el tiempo de Aristóteles se descubrió que la luz viaja de una manera rectilínea. Es decir, al penetrar por un pequeño agujero en una cámara oscura, la imagen se proyecta en el fondo de esa caja oscura, pero invertida. Entonces, esto era muy conocido desde la antigüedad. Lo ocupaban, por ejemplo, dibujantes, pintores, geómetras, arquitectos, para delinear perspectivas, para hacer bosquejos. Pero había un problema que ahora, por supuesto, está más que resuelto, y es el hecho de que no tenían manera de grabar esa imagen en ningún medio. Sin embargo, el fenómeno era muy conocido, y de ahí es donde viene la palabra fotografía, dibujar con luz. Es decir, los pintores entraban a unas cajas oscuras enormes y literalmente rayaban los contornos, dibujaban encima de la luz que se proyectaba en el fondo de la cámara oscura. Esto permitía entonces desarrollar unos sketches para sus obras ya terminadas. Luego esto siguió avanzando, y allá por el año los años 1700
se descubrió una sustancia muy interesante que se le llamó la media luna. Es el óxido de plata. La media luna tenía la propiedad de volverse negra en el momento en que era expuesta a la luz. Y entonces los químicos y principalmente los alquimistas empezaron a experimentar con esta sustancia para ver si podían desarrollar algún medio, alguna forma en que pudiera ser utilizado para la fotografía. Es decir, la fotografía siempre había estado en mente, pero con ese problema. No había manera de grabar la luz, de grabar la imagen que la luz proyectaba. Resulta que todo esto fue avanzando. Ese agujero que estaba compuesto por aire nada más, ¿verdad? Se le llamaba estenope, al agujero de la caja de la cámara oscura, fue sustituido por un disco de cristal que evolucionó tanto que llegó a ser nuestros objetivos que ahora tienen nuestras cámaras. Esto es muy complejo por dentro, no solamente son dos vidrios, sino que adentro hay varios elementos que hacen que la luz proyecte un camino para que encuadre en el medio de grabar de nuestra cámara, ya sea una película fotosensible o un sensor. Pero basándose en estos descubrimientos, este señor Jacques Daguerre desarrolla este procedimiento para que estas imágenes quedaran fijas en una cámara oscura sobre una placa de cobre platinado. Luego, con emulsiones de vapores de yodo, la imagen era revelada, es decir, los contornos que no habían sido impresionados fuertemente con la luz se caían y solamente quedaban aquellos contornos que sí habían sido impresionados con más fuerza. Esto daba lugar a una imagen, pero había un gran problema. Este es un autorretrato del señor Jacques Daguerre. Para que ese autorretrato quedara plasmado en esa superficie, se necesitaban de 10 a 15 a 20 minutos de que la persona se quedara completamente estática para que la luz pudiera penetrar con la suficiente fuerza para poder impresionar esa imagen. Para nosotros en estos tiempos es algo inconcebible, ¿verdad? Después, en el año 1888, el señor George Eastman inicia la comercialización a gran escala de lo que es la película fotográfica. La película fotográfica no es otra cosa que una cinta de poliuretano, de un material plástico, que tiene emulsionada sobre su superficie material sensible a la luz. Es decir, ya no era el óxido de plata a secas, sino que ya la combinación química llegó a ser muy compleja para que tuviera las características que hoy nosotros disfrutamos en la fotografía. Y un gran sistema de comercialización de este producto era la máquina Kodak. Esta caja que ustedes ven aquí en pantalla era rebobinada en la fábrica con un rollo de esa película impregnada por material fotosensible y así era vendida. Más o menos daba espacio para unas 100 diapositivas, 100 fotogramas. Una vez la persona terminaba de tomar las fotografías, enviaba esta caja a la compañía Eastman Kodak y ahí revelaban las fotografías buenas, las imprimían y devolvían la caja nuevamente cargado con un rollo virgen de película. De ahí nació la fotografía instantánea y el eslogan de la compañía era: usted apriete el botón, nosotros hacemos el resto. Cualquier parecido con el botoncito verde que tienen nuestras cámaras, pues no es pura coincidencia, sino que las compañías fotográficas siempre han estado interesadas en que la fotografía no sea algo complejo para el usuario. Desgraciadamente, eso ha permitido que también el usuario encuentre muchos limitantes a la hora de querer dar un paso más allá en la fotografía, a la hora de querer desarrollar su arte. Allá por el año 1969, los laboratorios Bell, que ahora es la compañía AT&T de comunicaciones que todos conocemos, crean un chip, es decir, una placa de material electrónico sensible a la luz, y así nace la fotografía digital. Exactamente el método en que la luz se propaga
y cómo la luz puede ser capturada en una placa fotosensible, en una placa electrónica, en una cinta de película, eso no ha cambiado. Es decir, la luz sigue siendo la misma. Lo que ha venido evolucionando es el funcionamiento de las cámaras, el enfoque, la medición de la luz, la manera en que nosotros capturamos la imagen. Eso sí ha venido evolucionando. Pero puesto que la luz es un fenómeno físico, es un fenómeno que tiene que ver con la parte de la óptica, eso no cambia. A nosotros nos sirve perfectamente agarrar, por ejemplo, una cámara análoga como esta, para destaparla y descubrir su funcionamiento, para nosotros entender cómo funcionan hoy en día nuestras cámaras digitales. Más o menos ese es el diagrama de una cámara reflex, y más o menos partes, todas las cámaras funcionan de una misma manera, inclusive la cámara que usted tiene en su celular. Tenemos el objetivo primeramente, que es el lente. La función del lente es proyectar una imagen perfectamente encuadrada en el sensor o la superficie sensible de mi cámara. En las cámaras reflex hay un espejo que proyecta esa imagen a un pentaprisma por el cual yo puedo hacer el encuadre de mi imagen. En medio de ese lente hay un aparato que se conoce como diafragma. El diafragma es una réplica del iris de nuestros ojos. Es decir, está diseñado, ahorita voy a ponerlo aquí encima del proyector para que ustedes lo puedan ver con mayor facilidad, el funcionamiento de un diafragma. Por ejemplo, ven cómo hay una abertura que se abre y se cierra por el lente. Eso es el diafragma funcionando. Ahí está completamente cerrado y ahí está completamente abierto. Entonces, ¿cuál es la función de ese diafragma? El diafragma permite que pase más o menos luz hasta la superficie sensible de mi cámara. Esa es la función del diafragma. Pero tenemos más elementos. Tenemos un obturador, que no es otra cosa que una cortina metálica o de tela, que también cumple la misma función. Por ejemplo, yo aquí tengo esta cámara reflex de rollo, en la cual nosotros podemos ver el funcionamiento. Ahí está abierta completamente el obturador, ¿verdad? Lo alcanzan a mirar, y ahí se ha cerrado. Cuando yo pongo esto ya en una velocidad de trabajo normal, como por ejemplo 1/250, yo veo que es un instante pequeñito en el cual el obturador funciona. Voy a tratar de hacerlo así. Ahí está. Ese es el espejo reflejado en el pentaprisma, y se fijaron ese momento que abrió y cerró la cortina. Ese es el obturador de la cámara funcionando. Y por supuesto, al final de toda la cadena, nosotros tenemos el sensor. El sensor es el equivalente a la película de los gloriosos años de la fotografía, en que era la única manera de hacer fotos. Y ahora tiene la propiedad de que tiene una variedad de sensibilidades que podemos utilizar casi que en cada una de nuestras fotografías. En los tiempos de la fotografía de rollo, usted cargaba, por ejemplo, un rollo ASA 100, y hasta que no se terminaba el rollo, no podía cargar la cámara con una sensibilidad mayor o menor. Entonces, para poder controlar el caudal de luz que llega hasta la superficie sensible de mi cámara, existen tres valores que hacen casi lo mismo, pero de manera diferente. El primero que nosotros vimos está en el lente y es el diafragma. El diafragma controla el ingreso de mayor o menor luz, tal como lo hace el obturador, tal como también de una manera inversa lo hace el sensor de mi cámara, pero tiene la propiedad de que de la misma forma
controla lo que se conoce como profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? La profundidad de campo es la nitidez en todos los planos de mi imagen. Yo puedo tener una profundidad de campo muy alta, por ejemplo, si yo mantengo el iris o la apertura de mi cámara muy cerradita. Eso hace que la luz se concentre, que sea una luz, digamos, con más filos, con una concentración tal que todos los elementos de mis planos van a salir casi que perfectamente enfocados. Por supuesto que el fenómeno es más complejo, tiene que ver incluso con una parte donde mis ojos son engañados para hacer creer que todo está enfocado cuando técnicamente no lo está. Si yo abro el diafragma hasta su abertura máxima, que sería esto, entonces la profundidad de campo disminuye. Y es ahí cuando nosotros obtenemos ese deseable efecto que se conoce en términos fotográficos como bokeh. Bokeh es una palabra de origen japonesa que quiere decir desenfoque, ¿verdad? O borroso. Nosotros vemos esas fotografías donde, por ejemplo, el sujeto está perfectamente enfocado y detrás y adelante de él se miran unos contornos borrosos muy agradables y muy placenteras para la parte artística de la fotografía. Eso tiene que ver con lo que es la profundidad de campo, que lo controla el diafragma. Sin embargo, tenemos la siguiente variable, que es lo que yo les mostré con el obturador en movimiento. El obturador de movimiento tiene exactamente la misma cualidad, deja pasar mayor o menor luz, pero también tiene la propiedad de que controla el registro del movimiento en mi fotografía. Es decir, si yo disparo a una fracción de segundo igual a lo que el movimiento está sucediendo, esa imagen queda congelada. Ejemplo, si yo estoy tomando las fotografías de un partido de fútbol y elijo disparar a una velocidad de 1/500 o 1/1000, el movimiento va a quedar totalmente congelado. Son esas imágenes que a veces nosotros vemos, incluso son disparadas a niveles muy superiores, 1/2000, 4000, hasta 8000, donde podemos ver las gotas de sudor de los deportistas, porque eso quedó perfectamente congelado. Claro, para que eso suceda, se necesita que las otras dos variantes de luz estén bastante disponibles para que eso pueda registrarse. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo disparo a 1/60? El movimiento no se congela, sino que el movimiento queda registrado en mi película o en el sensor de mi cámara. Entonces, es la otra característica que tiene el obturador. Así como el diafragma controla la profundidad de campo, así el obturador controla el registro del movimiento en mi fotografía. Es decir, puede congelar el movimiento o ese movimiento puede quedar registrado en mi fotografía. Y la tercera variable, digamos que es un poquito diferente a las otras dos. Las otras dos variables podemos compararlos con grifos, como lo conocemos popularmente con chorros, ¿verdad? Abrimos o cerramos el caudal de agua que nosotros deseamos obtener. De la misma manera, en fotografía, abrimos o cerramos el caudal de luz que nosotros, por estos propósitos, deseamos registrar. Pero la otra variable, que es la sensibilidad, que se conoce en fotografía análoga como ASA, y en fotografía digital como ISO, es la sensibilidad que tiene la superficie que registra la fotografía a la luz. Funciona un poco de manera inversa a las otras dos, pero de igual forma a menos sensibilidad, es decir, estoy hablando a ISO 100, ISO 200, el ruido que yo voy a obtener en mis fotografías va a ser mínimo. Por ejemplo, si yo subo hasta ISO 6400,
La sensibilidad de mi cámara va a ser muchísima, tanto que me va a permitir, por ejemplo, tomar fotografías de noche en el centro de San Salvador sin utilizar flash. Pero el sacrificio que yo voy a hacer por obtener esa sensibilidad es que mis fotos van a quedar un poquito contaminadas de ruido. Por eso es saludable conocer hasta dónde es tolerable el ruido de mi cámara. Bien, esto solamente como una introducción. Pero ¿cómo en fotografía nosotros medimos cómo pasamos de una cosa a la otra? ¿Cómo hacemos ese equilibrio entre las variables del triángulo para obtener, oiga bien, la fotografía que yo deseo, no la fotografía que mi cámara quiere tomar? Porque la cámara viene programada para ciertos valores que pueden ser perfectos, pero no lo que yo estoy deseando. Nosotros medimos todos estos ajustes que hacemos, tanto del diafragma como del obturador, como de la sensibilidad en pasos. Y literalmente estoy hablando de pasos de luz. Esa es una tabla donde nosotros vemos los pasos en cuanto al diafragma, en cuanto a la velocidad de obturación y en cuanto a la sensibilidad de la película o del sensor de la cámara. Saber combinar estos valores resulta ser la esencia de ser un fotógrafo. O sea, tener ese equilibrio entre las tres variantes es lo que resulta en una fotografía artística, en hacer lo que yo ando buscando y no lo que la cámara requiere. Ahora, yo no estoy en contra del modo manual. Por ejemplo, si ahorita vemos que aterrizan aquí los marcianos, todos ponemos la cámara en foto manual y no nos perdemos la toma. Pero eso no es lo que andamos buscando, sino que andamos buscando que la cámara nos obedezca a nosotros y no nosotros obedecer a la cámara. Para eso vamos a tener que escuchar también los consejos de nuestra cámara. Como les decía, nosotros medimos estas variables en pasos. Pero ¿qué es un paso en fotografía? Los pasos en fotografía se refieren simplemente al incremento de luz o a la reducción de la misma en la exposición a la luz que nosotros hacemos de nuestras fotografías. Les ponía el ejemplo de los grifos de agua. Cuando yo abro el grifo de mi casa, por ejemplo, para lavarme las manos, yo regulo la cantidad que yo quiero de agua. De repente vengo muy lodoso y entonces lo abro al máximo y obtengo un caudal de agua tremendo para que me pueda quitar el lodo. A lo mejor lo que quiero nada más es darme un remojón y lo abro pequeñito. Eso es lo que hace exactamente las funciones de la cámara. Por ejemplo, subir un paso en fotografía significa aumentar la entrada de luz y, por el contrario, bajar un paso significa disminuir la entrada de luz. Por ejemplo, ¿cómo calculamos la cantidad de luz que yo estoy dejando entrar a mi cámara? Si un paso es incrementar o disminuir la luz, concretamente un paso es duplicar la cantidad de luz que entra o dividirla entre dos. Es decir, cada paso en fotografía quiere decir que yo estoy duplicando la cantidad de luz que está penetrando hacia mi cámara. Por ejemplo, aquí está el diafragma en f22. Si yo lo muevo un paso, por ejemplo, a f16, estoy haciendo un círculo del doble de tamaño. Si yo lo muevo todavía hasta f11, ya sería 4 veces el tamaño de f22 y así, hasta llegar a la máxima apertura del lente, que en el caso del que les pongo como ejemplo es de 1.8. La confusión al entender este valor es que la escala está invertida. Alguien podría creer que f22 es una gran abertura del lente, cuando es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la obtención de la abertura del lente se refiere a la proporción 1:1. ¿Qué es la proporción 1:1? Sería la luz que pasa por el aire. O sea, la luz que pasa por el aire, teóricamente, no tiene ningún obstáculo para seguir su camino. Entonces, si yo pongo un cristal, aunque ese cristal haya sido elaborado con los procesos más cuidadosos y de mejor calidad, siempre va a haber una resistencia a la luz.
Es decir, va a haber una pérdida de luz. Por ejemplo, todos los lentes que vienen con nuestras cámaras, en su inmensa mayoría, tienen una resistencia a la luz de f3.5, ¿verdad? Es bastante lo que resta de luz, como si no hubiera lente. Los mejores, pues, andan en el rango de 1.8, 1.4, 1.2, y también hay lentes exagerados de 0.95 de resistencia a la luz, es decir, amplifican la luz en vez de reducirla. A eso se refiere la escala. Por lo tanto, es sencillo entender que si el numerito es más bajo, el lente está más abierto, y si el numerito es muy alto, entonces el lente está cerrado. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con la apertura de diafragma de f5.6 y necesitamos más luz, lo que hacemos es abrir el diafragma hasta f4. Es decir, F viene de un término anglosajón que significa f-stop, ¿verdad? Quiere decir la manera como se detiene esa luz, la pérdida de luz. Por lo tanto, 5.6 vendría siendo más cerrado, es decir, menos luz que F4, que F2, que F2.8, que 1.6, que 1.8, cualquiera de esas cantidades. Si por el contrario, digamos, estamos a mediodía en una playa, y lo que yo quiero es que entre menos luz para que la fotografía no me quede sobreexpuesta, entonces, ¿qué hago? Cierro el diafragma al siguiente paso, que sería F8, entendiendo que F8 es el doble de F5.6. Estamos limitando la cantidad de luz por la mitad de lo que tenemos en F5.6. Ahora bien, cuando hablamos de pasos, no solo hablamos de pasos de diafragma, porque también esto es aplicable para el ISO y para la velocidad de obturación. Es decir, cuando la cortina de la cámara se abre más rápido o, por ejemplo, más lento, lo que estamos haciendo es incrementando por 2 o dividiendo entre 2 la cantidad de luz que está penetrando en mi cámara. A pesar de que estas tienen unidades y nomenclaturas diferentes, los pasos funcionan exactamente igual, tanto para la velocidad, tanto para el ISO y tanto para la apertura. Solo que si yo ajusto uno, estoy teniendo una influencia en los otros dos. Por eso es que yo tengo que aprender en fotografía a ser un equilibrista. Lo que yo en fotografía busco es la exposición perfecta. Y si no es la exposición perfecta lo que yo busco, entonces es la exposición que yo quiero. A lo mejor yo estoy procurando hacer una fotografía sobreexpuesta por algún motivo o subexpuesta. Esa es la fotografía que yo quiero. A raíz de modificar los valores, los pasos de cada uno de los parámetros, yo estoy consiguiendo la foto que yo deseo, no la que la cámara quiere tomar. Estos tres variables, entonces, apertura de diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad del sensor, que se conoce como ISO, son las que conocemos como variables del triángulo de exposición, a través de las cuales se controla la cantidad de luz que entra en nuestra cámara. Esta lámina la vamos a repetir a lo largo de la conferencia para que nosotros vayamos entendiendo conforme vamos explicando. Ya entendimos que las cantidades más pequeñitas significa que el diafragma está bien abierto. Ya entendimos que los valores más altos significa que el diafragma está bien cerrado. Ya entendimos que los valores más pequeños en cuanto al tiempo que se mantiene abierta la cortina del obturador permiten congelar el movimiento. Y ya aprendimos también que los valores más lentos de obturación, es decir, si la cortina de nuestra cámara se permanece abierta por más tiempo, entonces podemos registrar el movimiento. Tal vez la variable que nos puede afectar más en nuestra fotografía, si nosotros no sabemos controlarla, es la variable del ISO. Porque la variable del ISO
a un valor alto, por ejemplo, no me da ningún beneficio. No me da ningún beneficio estético en el resultado final. Sabemos que obtenemos mayor sensibilidad, pero hay un sacrificio bastante alto. Por lo tanto, el primer consejo que yo podría darles es el siguiente. Sus cámaras tienen un comando que dice Auto ISO. Ese comando, desactívenlo, por favor. Porque si la cámara está en Auto ISO, todas las modificaciones que ustedes hagan en los otros valores del triángulo no van a surtir efecto, porque el ISO siempre va a estar compensando unas y otras. Usted tiene que conocer el valor ISO con el que va a trabajar para cualquier situación y mantenerse en ese valor. Eso le va a poder permitir variar las otras dos cantidades de luz y así obtener el resultado que usted desea. Por ejemplo, la velocidad es un modo que, por ejemplo, en las cámaras Nikon tiene la letra S, y en las cámaras Canon tiene las siglas TB, que significa Time Value, y en las Nikon S significa Shutter, que no es otra cosa que obturador en inglés. Es el tiempo que el obturador de nuestra cámara permanece abierto y así deja pasar la luz al sensor. Básicamente es el tiempo que le indicamos a nuestra cámara que debe tardar en tomar la fotografía. Esto está acorde con la abertura al diafragma que yo he predeterminado, y ahora le estoy diciendo a mi cámara si yo quiero que congele o que registre el movimiento, teniendo en cuenta que velocidades de obturación más rápidas dejan pasar menos luz y velocidades de obturación más lentas dejan pasar mayor cantidad de luz. Si usamos velocidades más altas, el obturador se abre y cierra con mayor velocidad, es decir, permanece abierto menos tiempo, lo que a efectos prácticos nos permite congelar el movimiento en la escena, pero permite la entrada de menos luz. Al contrario, si usamos velocidades más bajas, el obturador permanece más tiempo abierto, permitiendo entrar una mayor cantidad de luz y plasmar el rastro del movimiento. No sé si ustedes han experimentado poner un trípode en una calle en la noche y hacer exposiciones de hasta 20, 30 segundos y se registran los faroles de los carros dentro de la fotografía. Eso es lo que hace precisamente el valor de la velocidad del obturador. Entonces, si yo obturo a velocidades lentas, registro el movimiento. Si yo obturo a velocidades rápidas, congelo el movimiento. Eso es lo que vamos a ir progresivamente entendiendo. Ahora veamos el diafragma, repasemos nuevamente el diafragma. El diafragma no solo controla la cantidad de luz que entra hacia el sensor de nuestra cámara, sino que controla la profundidad de campo, es decir, la zona enfocada en la imagen. Por ejemplo, este es un primer plano de unos anillos de boda, entonces eso es muy común que todos en algún momento tengamos que hacer alguna boda, y entonces para separar el objeto principal de mi fotografía, yo voy a utilizar esta técnica de abrir el diafragma completamente para que el caudal de luz de la zona que no está enfocada sea difuso, o sea, no tenga filo, que sería la traducción literal de una imagen sharp, de una imagen perfectamente afilada en todos sus contornos, que es lo que lograríamos si el obturador estuviera pequeñito. Pero como el obturador está plenamente abierto, entonces todo aquel campo de luz que queda detrás y adelante del punto focal, es decir, de donde he enfocado mi imagen, va a quedar difuminado, y es obtener así un efecto muy agradable para mis fotografías. Cuanto más cerrado, recapitulando entonces, esté, menos luz entrará y más profundidad de campo tendremos. Por el contrario, cuanto más abierto, más luz entrará, pero menos profundidad de campo en la fotografía. Entonces ya entendimos que si yo abro el diafragma, obtengo profundidad de campo en la zona detrás y adelante del punto focal de la imagen.
Y si yo cierro el diafragma, pues encuentro todos los campos, todos los planos de mi imagen enfocados, aunque la verdad esto es un engaño del cerebro, pero ese es otro punto, porque solamente una zona de mi fotografía está perfectamente enfocada. Bien. El otro valor es la sensibilidad de la película o del sensor de la cámara a la luz. A mayor valor ISO, pues más sensibilidad, es decir, más grano o ruido se obtiene en la imagen. A menos valor ISO, menos sensibilidad, pero también menos grano y menos ruido. Es muy sencillo entender cómo funciona esto. Tome su brazo y pellizquese suave, casi que no siente, ¿verdad? Entonces ahí está, a ISO 100, ¿verdad? Para que se le forme la marca de lo que usted está haciendo, necesita pasar un montón de tiempo en esta posición. Ahora venga, agarre su brazo y pellizquese fuerte, no lo va a soportar mucho tiempo. Ahí está trabajando a ISO 3200, es decir, el sensor se vuelve tremendamente sensible a la luz y necesita menos tiempo y menos luz para poder registrar la imagen. Ahí es como podemos nosotros aprender. Cuando se ajusta la sensibilidad para tener más luz y por ejemplo se mueve la ISO de 100 a 200, lo que en realidad estamos haciendo es subir un paso de luz o duplicar la cantidad de luz, pero no la cantidad de luz que entra, sino que la sensibilidad del sensor a la luz. Así como la apertura y el obturador funcionan de manera equivalente, el sensor funciona de manera inversamente proporcional, es decir, en la práctica, pero nosotros vamos a entenderlo con los mismos valores que lo entendemos en cuanto a la obturación y la apertura de diafragma. 100 es la mitad de 200 y 200 es el doble de 100. Por lo tanto, si nosotros queremos abrir un paso más arriba de 200, ¿a dónde tendríamos que llevarlo? Pues a 400. Y así sigue la misma escala, subiendo y bajando con el mismo valor. Ahora bien, como les decía, la ventaja que me da trabajar a una ISO alta es que yo puedo tomar fotografías nocturnas sin necesidad de flash o hacer otro tipo de efectos. El sacrificio es la cantidad de ruido. Por lo tanto, yo tengo que conocer en términos muy coloquiales hasta dónde aguanta mi cámara. Por ejemplo, yo he detectado que mi cámara, la más grande que tengo, trabaja bien hasta ISO 5000. Ya si paso de ese valor, los efectos de ruido no son trabajables, no son estéticamente agradables. Por lo tanto, lo primero que usted tiene que hacer es hacer unas pruebas con todos los valores de ISO, a ver hasta dónde le gusta la cantidad de ruido que usted va a obtener por la ventaja de poder trabajar con una mayor sensibilidad en el sensor y sin flash, nocturno y algún tipo de efecto especial. Ahora bien, la gran pregunta, ¿cómo medimos la luz? Porque de todas maneras esto se trata de medir la luz. Los valores que hemos estado hablando tienen que ver con la medición de la luz. Este es un tema muy amplio que seguramente otro de mis compañeros va a dar en otra oportunidad. Ahora solamente lo vamos a ver por encimita para entender cuáles son las maneras que yo tengo de medir la luz. Primero, existe una regla que es un poquito empírica y se llama la regla Sunny 16, ¿verdad? O soleado 16. Y entonces se basa en la experiencia nada más de la fotografía en cuanto si hay un día de sol en la playa o a mediodía en la Plaza Barrios, por decir algo, entonces usted va a tener su diafragma cerradito hasta F16. ¿Y cómo va a controlar los otros valores? Por ejemplo, si usted tiene una película ISO 100, usted tiene que obturar más o menos a la misma velocidad de la sensibilidad de su película. Si usted estuviese trabajando con ISO 400, es lógico, usted va a obturar a 1/400 de segundo para que la regla sea la más adecuada. Si el día se empieza a nublar, estos valores
se mantienen. Es decir, usted no va a variar el ISO, usted no va a variar la velocidad a que está obturando, pero va a ir abriendo el diafragma. Conforme el día vaya decayendo, se vaya nublando hasta llegar a F4, que sería más o menos la puesta del sol. El problema es que si yo quiero hacer algún efecto artístico, debo de salirme de esta regla y obtener algo un poquito más preciso, como por ejemplo el exposímetro de su cámara. El exposímetro de su cámara son esas barritas que usted mira por el ocular cuando usted está tomando una fotografía. ¿Qué es lo que usted busca a la hora de fijarse en ese exposímetro? Que la barrita esté en cero. Cero significa exposición correcta, según su cámara. Eso sí, según su cámara. Si la barrita está hacia la izquierda, hacia -2, quiere decir que la imagen que usted obtendría al tomar esa fotografía va a estar subexpuesta, es decir, le va a faltar luz. Si la barrita está hacia la derecha del cero, usted obtendría una imagen sobreexpuesta, es decir, exceso de luz, y el exceso de luz se pierde en detalles. El exposímetro de nuestras cámaras digitales es muy buena, pero tiene una pequeña desventaja. Está midiendo la luz reflejada de los objetos. Por ejemplo, si usted está midiendo la luz de un edificio que está pintado de blanco purísimo, la cantidad que refleja el color blanco va a engañar el exposímetro de mi cámara y le va a hacer creer que hay demasiada luz. Entonces le va a aconsejar unos valores tanto de obturación como de diafragma que le van a hacer quedar su foto subexpuesta. Si por el contrario usted está fotografiando una escultura, digamos que fuera de hierro o de alguna roca basáltica, el color negro refleja mucha menos luz de la que hay disponible. Por lo tanto, su cámara le va a creer que ahí falta luz y le va a dar unos valores tan abiertos en cuanto al paso de luz que su fotografía le va a quedar sobreexpuesta, ¿verdad? Porque va a haber demasiada luz. ¿Cuál es la solución a esta? Bueno, ya casi no se usan, es muy difícil conseguirlo, y es utilizar un fotómetro o un exposímetro. ¿Cuál es la ventaja del fotómetro o exposímetro? Si no me equivoco, cargué el mío por acá. Vamos a ver, sí. Aquí está. El fotómetro o exposímetro me mide la luz que incide sobre los objetos o sujetos. No lo afecta la luz que reflejan dichos sujetos. Por ejemplo, yo le pongo el valor de ISO 400, le digo quiero obturar a una velocidad de 200, mido y me aconseja que ocupe una apertura de 2.0. Claro, si mi lente me lo permite, ¿verdad? Entonces, esta luz es la luz pura que llega hasta esta superficie, no está reflejada. Esa es la ventaja, pero la desventaja es que no hay que olvidarse de él, hay que andarlo con baterías, a veces cuesta conseguirlos, pero esas son a manera global y panorámica las tres maneras que nosotros tenemos de medir la luz. Si por lo menos las conocemos, a lo mejor las podemos combinar y así obtener una exposición perfecta, que es lo que estamos nosotros tratando de conseguir. Bien, aquí hay fotógrafos con mucha más experiencia que yo, que dominan esto totalmente, pero también entiendo que hay algunos que por primera vez se acercan a mirar cómo son estos términos. Y para ellos yo les digo que no hay por qué precipitarse en cuanto a ponerlos en práctica de una sola vez. Para eso las cámaras digitales ahora tienen 4 modos que para mí son un camino hasta llegar al modo manual. El primero
es la letra P. Tanto en Canon como en Nikon, que digamos son las marcas más comunes aquí en El Salvador, tienen la misma función. Resulta que la cámara tiene un ordenador pequeño integrado que tiene de fábrica unos valores de exposición que el fabricante de cámara ha estimado que son perfectos. Entonces, si yo pongo mi cámara en P, y eso sí, por favor, quite el auto-ISO de su cámara para poder trabajar de esta manera. Y elige, por ejemplo, ahorita que vamos a salir, yo elegiría tirar en ISO 400. Yo puedo aprender de este modo a ver cómo piensa mi cámara en cuanto a los valores de exposición. Y entonces aprieto el obturador hasta la mitad y miro cómo mide y aprendo hasta ver. Cuando yo más o menos tengo una idea de cómo mi cámara piensa, yo ya paso al siguiente modo. El siguiente modo es el obturador. Como ya les dice, es la letra S en Nikon, TV en Canon, y en este modo el fotógrafo decide el tiempo de exposición. Es decir, aquí estoy tomando yo una decisión. ¿Quiero registrar el movimiento o quiero congelar el movimiento? Entonces, dijimos, si queríamos congelar el movimiento son velocidades de obturación muy rápidas, 1/500 hacia arriba. Y si quiero registrar el movimiento, velocidades de obturación muy lentas, de 250, 125, 60 para abajo. También yo puedo seguir controlando el valor de ISO en este valor. Entonces, esa es una primera práctica. Para así pasar a otro modo que es más difícil, que es el modo de apertura de diafragma. A en las cámaras Nikon, AB en Canon. El fotógrafo ajusta la abertura del diafragma, es decir, a lo mejor estoy haciendo un retrato y yo quiero hacer un bokeh. Bokeh es aquella palabra japonesa que significa desenfocado. Entonces abro hasta donde me dé el diafragma y la cámara me va a recomendar un valor apropiado para disparar. Si las condiciones de luz son bastante normales, pues entonces voy a obtener una fotografía tal como yo la quiero. Si no, voy a tener que ajustar la sensibilidad para ayudarle un poquito a la cámara. Y al final, cuando yo recorra todo este camino, voy a llegar al deseado modo manual, que ya es ser equilibrista, ¿verdad? Yo elijo el ISO, elijo la apertura de diafragma y elijo la velocidad de obturación. Aquí el fotógrafo ajusta los 3 valores del triángulo de manera manual. Bien, un pequeño ejercicio, solo para que interactuemos un poco. Resulta que yo tengo en mi cámara la exposición perfecta de una velocidad de obturación 1/125, f11 a ISO 400, pero yo estoy buscando hacer una fotografía con bokeh, ¿verdad? Entonces, lo primero es subir 2 pasos de apertura de diafragma, por ejemplo, de f11 a f5.6, porque en f5.6 comienza el efecto de bokeh en la mayoría de las cámaras con lentes de focal corta. Las lentes de focal larga tienen otro tipo de bokeh, pero producido por el tamaño, no por la apertura del lente. Entonces, como entonces yo estoy subiendo 2 pasos, porque quiero menor profundidad de campo, tengo un +2. Quiere decir que mi fotografía ya quedó sobreexpuesta. ¿Cómo voy a hacer para regresar al deseable punto medio, que sería el 0 en mi exposímetro? Compenso aumentando la velocidad, por ejemplo, un paso de 125 a 250 y ahí estaría en -1, perdón, en +1, pero todavía estoy sobreexpuesto a mi fotografía. Y entonces, para terminar de compensar, bajo el ISO un paso. Por ejemplo, si estaba en 400, lo bajo a 200 y entonces +2 por la apertura de diafragma que hice, -1 por la velocidad de obturación y -1 por el otro paso que hice en el valor ISO y vuelvo al 0.
y ahí obtengo la compensación correcta de mi exposición. Esto es a manera de ejercicio, pero para eso sirve dominar el triángulo de exposición. Así que la charla técnicamente termina hasta acá.